Buenas tardes a todos, soy Susana Gabriela García, soy abogada, doctoranda de la Universidad Nacional de Córdoba, he sido docente de la materia Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y en la actualidad también me desempeño como ayudante fiscal en la Unidad Judicial 9. Quiero agradecer por este medio a la agrupación Trejo por haberme convocado a la realización de este video y también felicitarlos profundamente por difundir los conocimientos jurídicos académicos a todo el territorio de la República Argentina. Dicho esto, comenzaremos con el desarrollo de nuestro tema que ahora nos convoca, el cual está definido como el tratamiento de la violencia familiar en las unidades judiciales. En primer lugar, debemos posicionarnos en la institución unidad judicial. ¿Cuál es su marco institucional? ¿Qué es una unidad judicial? ¿Quiénes la componen? ¿Tipos de unidades judiciales? ¿Y qué actividades desarrolla? La Ley Provincial número 7826 y modificatorias en sus artículos 52 y 59 concordantes, que es la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, establece que las unidades judiciales integran la Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales de Policía Judicial, siendo esta un órgano auxiliar técnico-científico del Ministerio Público Fiscal del cual forma parte. La importancia de las unidades judiciales reside desde la toma de las denuncias y el proceso de la investigación de un hecho delictivo, se garantiza el cumplimiento de las garantías constitucionales tanto de los imputados como de la persona de la víctima, el acceso a la justicia y debido proceso, y por otra parte, también podemos decir que las unidades judiciales únicamente existen en la provincia de Córdoba. Una vez dicho esto, así podemos definir entonces qué entendemos por unidades judiciales. Son las dependencias que integran la Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales de Policía Judicial, que a su vez integra el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba. Es allí donde se inicia el proceso de toma de denuncias y la posterior investigación de las denuncias a partir de las directivas que da el fiscal de instrucción para la realización de estos actos investigativos. De esta manera se cumple desde el comienzo con las garantías constitucionales tales como el acceso a la justicia, el derecho de defensa y debido proceso. Las unidades judiciales se componen por ayudantes fiscales, quienes son abogados y en la actualidad forma parte de la carrera judicial. Los ayudantes fiscales son las autoridades máximas en la unidad judicial y tienen como función practicar todos los actos de investigación que ordena el fiscal de instrucción o sus secretarios, secretarias, de conformidad a las normas procesales penales de la provincia de Córdoba, ejecutando o haciendo ejecutar las instrucciones que a ese fin les importan los superiores y controlar la observancia de las normas constitucionales y legales relativas a los derechos y garantías de los imputados y de toda otra persona involucrada en la investigación, debiendo informar inmediatamente al fiscal de instrucción en caso de que los mismos fueran vulnerados. En casos de urgencia, el ayudante fiscal también podrá adoptar las medidas cautelares imprescindibles con arreglo al Código Procesal Penal. También podrá informar a los letrados toda la información que se pueda brindar, siempre con arreglo a la ley. Esto está estipulado en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Además, las unidades judiciales, además de los ayudantes fiscales,
Las unidades judiciales se encuentran compuestas también por secretarios de actuaciones, que son auxiliares en la tarea de la recepción de toma de denuncias y de practicar los actos de investigación. Allí también son abogados o estudiantes de abogacía y que rinden concurso a tal fin. Los distintos tipos que tenemos de unidades judiciales podemos encontrar primero con las unidades judiciales de número, o comúnmente denominadas barriales, que se encuentran emplazadas únicamente en la ciudad de Córdoba y diseminadas estratégicamente en un determinado barrio de la ciudad, compartiendo edificio con las comisarías, componiendo su territorio entre 6 a 12 barrios aproximadamente. La ciudad de Córdoba se divide en 4 distritos judiciales, habiendo entre 6 a 7 fiscalías de instrucción por distrito, teniendo a cargo las fiscalías entre 5 a 6 unidades judiciales cada distrito judicial. Así, las fiscalías del distrito 2, a modo de ejemplo, tienen a cargo las unidades judiciales 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Después contamos con las unidades judiciales que se distribuyen en el Gran Córdoba. Como hay 3 de los 4 distritos judiciales que tienen extendido su jurisdicción hacia localidades circundantes de la ciudad de Córdoba, como por ejemplo Villa Allende, Malvinas Argentinas, Río Ceballos, es que se han emplazado unidades judiciales en estas localidades, contando también cada unidad judicial con un ámbito de actuación, y también estarán a cargo de los fiscales de instrucción del distrito que correspondan. Las unidades judiciales especiales. Por las particularidades de cómo se desarrollan los delitos, por ejemplo, asociación ilícita o bandas, o por tener una materia específica, por ejemplo, los delitos provenientes de la violencia familiar o de abusos sexuales, o también de accidentes de tránsito, y que a su vez también se requiere una investigación más especializada, es que se dio base a la creación de estas unidades judiciales. Podemos encontrar como unidades judiciales las de accidentología vial, robos y hurtos, sustracción de automotores, homicidios, lucha contra el narcotráfico, delitos económicos, violencia familiar y delitos contra la integridad sexual. La mayoría se encuentran emplazadas en la jefatura de policía y otras conforman un polo o centro, como las unidades de violencia familiar y delitos contra la integridad sexual. La unidad judicial de accidentología vial se encuentra emplazada en un barrio que también cuenta con la división pericias automotrices. Y también está por separado la unidad judicial de lucha contra el narcotráfico, que comparte edificio con la policía antinarcotráfico. El ámbito de actuación de estas unidades judiciales son la ciudad de Córdoba y algunas de ellas hasta el Gran Córdoba, que es lo que hemos visto con anterioridad. Pueden estar a cargo de fiscales especializados, como es el caso de delitos contra la integridad sexual, o también por fiscales de instrucción de distrito, de los 4 distritos judiciales, por ejemplo, accidentología vial. Unidades judiciales también, en cuarto lugar, unidades judiciales del interior de la provincia de Córdoba, distribuidas en distintas ciudades que ya sí están alejadas del Gran Córdoba, como es, por ejemplo, a modo de ejemplo, la ciudad de Villa María, Río Cuarto, Río Tercero, etc.
también tienen una determinada jurisdicción y están a cargo de los fiscales de instrucción de las respectivas ciudades. Las actividades que desarrollan las unidades judiciales. Como parte de garantizar el derecho de acceso a la justicia, las unidades judiciales trabajan las 24 horas todos los días del año, por lo que es el principal lugar con el que cuenta el ciudadano para solicitar la resolución de su conflicto. En primer lugar, se receptan las denuncias por la comisión de un hecho delictivo, ya sea por parte de la víctima o también de una tercera persona que tiene conocimiento de la existencia de un hecho delictivo. Y también estas personas, tanto la persona del denunciante, va a narrar todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los hechos que después serán reputados como delictivos. También, si conoce, va a decir quiénes son los que han participado como autores, partícipes, etcétera, del hecho delictivo. También, aparte de las denuncias que aportan los denunciantes la noticia criminis, están las entregas de procedimiento. Entregas de procedimiento policial. Si bien en cualquier unidad judicial se debe receptar las denuncias por cualquier hecho delictivo, en algunas ocasiones, ya sea por materia específica, como los delitos contra la integridad sexual, y ya que requieren una modalidad más específica, la toma de denuncia, por ejemplo, que la víctima antes de denunciar pasa a tener una valoración psicológica para ver si está en condiciones realmente de poder denunciar el hecho delictivo. Es que normalmente en estos casos son canalizadas las denuncias en la unidad judicial especializada de delitos contra la integridad sexual. Igualmente con la entrega de procedimiento, por ejemplo, de accidentes de tránsito a la unidad judicial accidentología vial. Las entregas de procedimiento policiales son todas las actuaciones que ha llevado a cabo el personal policial cuando es noticiado de un hecho delictivo, ya sea que ha ocurrido en la vía pública o en un domicilio, en un local comercial. Es el que va a aportar también la noticia criminis sobre la existencia de un hecho delictivo, de una víctima y también de los posibles autores, si es que la víctima los puede llegar a conocer. En las unidades judiciales del interior se receptan denuncias o entregas de procedimiento por cualquier hecho delictivo. Es decir, allí no se observa esta división de delitos comunes o de delitos especializados, como habíamos dicho con anterioridad en relación a las unidades judiciales de delitos contra la integridad sexual. En la actualidad, los procedimientos policiales con aprehendidos en flagrancia, tanto para la ciudad de Córdoba como del Gran Córdoba, se canalizan a través de la Unidad Fiscal de Atención Inmediata, creada a tal fin en el año 2020, el año pasado, y a raíz de la pandemia para evitar una mayor circulación de las personas, policías, imputados, víctimas, en las distintas unidades judiciales de la ciudad de Córdoba. Allí la recepción de los procedimientos con aprehendidos van a tomar en UFAI, quedando entonces para las unidades judiciales de número y las del Gran Córdoba la recepción de procedimientos de aprehendidos por capturas, encubrimientos y delitos experimentales. Son los tres casos en que
va a receptar una unidad judicial de barrio el procedimiento policial con aprehendidos. En este sentido, también el ayudante fiscal va a tener la responsabilidad de que tanto en UFAI como en las unidades judiciales de barrio va a tener que tener la responsabilidad de que la persona haya sido, el supuesto autor del hecho delictivo, haya sido aprehendido por, digamos, en legal forma, de acuerdo a lo establecido por las normas constitucionales y procesales penales. En la toma de denuncias también podemos decir que el derecho de defensa de la víctima se ve también garantizado cuando en la denuncia o en la declaración testimonial que haga la víctima, cuando por ejemplo se entrega por procedimiento y después tiene que declarar la víctima, se le hace conocer a ella de las posibilidades de constituirse en querellante particular y también en la de actor civil. Una vez cumplida esta recepción de denuncias o de entregas de procedimientos policiales, se procederá a la obtención de los elementos de prueba. Esto es una actividad muy importante porque con los elementos de prueba se va a llegar a la verdad real de lo sucedido. Esto es la reconstrucción histórica lo más fiel posible de la existencia del hecho que califica o reputa como delictivo y la participación de los autores, coautores, partícipes, instigadores y encubridores en ese hecho delictivo. En esta etapa es donde el ayudante fiscal ejecuta y hace ejecutar los actos de investigación que ordena el fiscal o sus secretarios, solicitando, por ejemplo, el ayudante fiscal los allanamientos para secuestro de los objetos de prueba, etc. A su vez, es en esta etapa también donde el ayudante fiscal tiene como función, obligación, de controlar la observancia de garantías del debido proceso a través de la obtención legal de los elementos de prueba. El ayudante fiscal, en cumplimiento de los actos que el fiscal ordena realizar, también los puede hacer ejecutar dándole las directivas pertinentes a los policías comisionados de las brigadas civiles, que son los que van a investigar los distintos hechos delictivos y también los supuestos autores. También da directivas a los secretarios de actuaciones para que soliciten, por ejemplo, cooperaciones técnicas, para que se tomen las declaraciones testimoniales en presencia también del ayudante fiscal. En esta etapa también se preserva la prueba, por ejemplo, a modo de ejemplo, a través del secuestro de los objetos sustraídos, armas utilizadas, etc. También en esta etapa se le atribuye la comisión de un hecho delictivo a una persona, es decir, la imputación. También el ayudante fiscal debe observar las normas constitucionales relativas al derecho de defensa del imputado, lo que se hace saber en el acta que se labra a tal fin. En el acta, que se llama de derechos constitucionales, donde se pone en conocimiento que tendrá derecho a solicitar a un abogado, que si no declara no va a ser tomado en su contra, etc.
También los personal de la Brigada Civil va a investigar no solamente la existencia del hecho, sino también en caso que se desconociera quién fue el autor, coautor, etcétera, va a investigar también quién serían los mismos, los autores, coautores del hecho. Con respecto a también en las unidades judiciales, lo que se hace es, una vez investigado y acreditada la participación de una persona en ese hecho delictivo, es cuando el caso lo amerite, también va a solicitar allanamientos para la detención del supuesto autor y para ello el fiscal ordena por decreto una imputación por el hecho delictivo y también que se proceda a tomarse esa medida de coerción como es la detención. Una vez detenido, el fiscal de instrucción le hace conocer a la persona del imputado y detenido de este decreto, notificándolo en su lugar de detención. La importancia de estas etapas, es que también van a dar la obtención, tanto la denuncia, que es el inicio, o la entrega de procedimiento, que es el inicio de la máquina, como se dice vulgarmente, es el inicio de la maquinaria del proceso penal, es que va a dar base esta obtención de prueba, tanto para dar base al fiscal a la acusación que haga para la apertura del juicio, o también para dictarse el sobreseimiento del imputado. Como así también será fundamento del fumus bonis iuris, es decir, la prueba necesaria para dictar el fiscal medidas de coerción como la detención y eventualmente la prisión preventiva conforme a las normas procesales. Entre el procedimiento de recepción de la denuncia y también de la obtención de la prueba, puede haber una etapa intermedia en la cual el ayudante fiscal, de acuerdo a las circunstancias del caso, puede solicitar o otorgar medidas cautelares. Por ejemplo, como consigna policial, solicitarle al fiscal si se puede ordenar una consigna policial y el ayudante fiscal la gestiona. Bueno, habiendo hecho esta breve introducción de lo que es una unidad judicial, los tipos de unidad judicial, quiénes las componen, etc., vamos a hablar específicamente sobre el tratamiento que se hace en las unidades judiciales sobre los delitos que se producen en el ámbito de una relación familiar. En primer lugar, tanto en las unidades judiciales de número como en la especializada en BF, que ya hemos visto que cuando hablábamos anteriormente de que hay una unidad judicial especializada en violencia familiar, en las unidades judiciales del interior, dependencias policiales donde no haya una unidad judicial, y fiscalías de instrucción de turno, la denuncia que se efectúa es en un formulario especial que consta de dos partes. La primera se va a plasmar en la primera parte los datos identificatorios del denunciante, del denunciado, y también de la víctima en caso de no ser la misma persona del denunciante. También
allí mismo va a tener que aportar la noticia criminis, narrando el hecho que después se reputará como delictivo, y también quién es su autor, su partícipe, encubridor, etc. También se le va a hacer conocer de las medidas que puede solicitar para su protección a la víctima, que son las establecidas por la Ley Provincial 9283 y modificatorias. La selección de las medidas queda a cargo de la víctima. Ellas pueden ser desde la restricción de acercamiento del autor del hecho a la víctima, hasta la exclusión del hogar del mismo, la solicitud de botón antipánico, dependiendo también la gravedad de los hechos denunciados. La segunda parte de este formulario de denuncia consta de un cuestionario sobre los datos de la víctima, del denunciado, del denunciante, etc. También cómo está compuesto el grupo familiar y preguntas que son indicadores de gravedad, es decir, si estamos en presencia de un hecho de gravedad leve, intermedio o ya grave. Estas preguntas indicadores de gravedad, a modo de ejemplo, se pueden resumir en que si el autor utilizó armas en el hecho denunciado, si consume alcohol, drogas, si el agresor pertenece a las fuerzas policiales, si denunció hechos con anterioridad, si la víctima se encuentra embarazada, etc. En caso de que la noticia criminis de violencia familiar se efectúa por entrega de procedimiento, la damnificada declarará como testigo y también se le deberá confeccionar este cuestionario de formulario especial de denuncia que se llama formulario 1300. Este es muy importante porque hemos visto que en violencia familiar esta etapa de formulación de la denuncia es muy importante para la víctima. En primer lugar, porque se le está garantizando el acceso a la justicia a la víctima, su derecho de defensa, como ya hemos visto, es decir, cuando nosotros le hacemos conocer, o sea, los ayudantes fiscales y los secretarios de actuaciones, les hacemos conocer que pueden realizar que puede constituirse, en querellante particular o en actor civil, y también va a comenzar su tutela efectiva. De esta manera, el ayudante fiscal, para garantizar la tutela efectiva, si estima el ayudante fiscal que es necesario tomar medidas urgentes de protección a la víctima, siempre de acuerdo a lo manifestado en el cuestionario y las particularidades de cada caso, las puede efectuar o solicitar. Así puede establecer, por ejemplo, un patrullaje intensivo en el domicilio de la víctima, solicitar a Fiscalía autorización para solicitar consigna policial, como ya habíamos visto antes, notificar, y también es muy importante que esta denuncia sea notificada al juzgado con competencia en violencia familiar, porque es el órgano judicial encargado de proveer de todas las medidas que solicitó la víctima en el formulario. También, por ejemplo, como otra medida cautelar, es realizar, después de la toma de denuncia, el oficio para la entrega de botón antipánico.
En la actualidad y a raíz de la pandemia desde el año 2020 hasta ahora y en forma provisoria, la entrega del botón antipánico que normalmente realizan las fiscalías de instrucción, las fiscalías especializadas en violencia familiar y también los juzgados de violencia familiar fundamentalmente están a cargo del ayudante fiscal, es decir, que va a evaluar el ayudante fiscal de acuerdo a los indicadores de gravedad y a las circunstancias particulares de cada caso, si se le otorga botón antipánico a la víctima. Uno de los motivos, por ejemplo, aparte de los indicadores de gravedad, puede ser que la víctima viva sola, sea una persona mayor y está en situación de efectivo riesgo porque su agresor vive cerca o esté merodeando por su domicilio. Así, si bien como habiéndose entonces tomado todas estas medidas de protección para la víctima, se procede a la obtención de los elementos de prueba, como ya hemos visto, las cooperaciones técnicas, por ejemplo, si la víctima sufrió de lesiones, se la manda al médico especializado en violencia familiar. Si se trata de, por ejemplo, daños, se manda las cooperaciones técnicas a fotografía legal para que queden establecidos los daños. Y también se preserva la prueba secuestrando, por ejemplo, el arma de fuego, que en caso de haberse utilizado arma de fuego en el hecho. También aquí las actuaciones judiciales o sumarios van a finalizar con la imputación al supuesto autor del hecho delictivo. Aquí también, y como tutela procesal, se puede poner como condición de que continúe en su estado de libertad que deberá cumplir con determinadas medidas como la prohibición de acercamiento a la víctima o a comunicarse por cualquier medio con ella. Si bien hablando ya, empezando a hablar sobre la unidad judicial específica de violencia familiar, podemos decir que se ha formado el fuero de violencia, el fuero específico de violencia familiar, el cual cuenta con 4 fiscales de instrucción dedicados a la violencia familiar y se ha creado también una unidad judicial especial para violencia familiar. Por resolución de la Fiscalía General, la 1/15, es que se van a establecer cuáles son los motivos por los cuales va a intervenir esta unidad judicial y también las fiscalías especializadas. Entonces vemos que cuando en los casos en que el conflicto subyacente al delito investigado, dice la resolución 1/15, sea de índole familiar y revista gravedad, la que intervendrá en el tratamiento de los hechos delictivos de violencia familiar en la ciudad de Córdoba y localidades y ciudades del Gran Córdoba, es la unidad judicial especializada en violencia familiar. Para ello tienen que concurrir 2 circunstancias. Primero, circunstancias subjetivas, es decir, un determinado vínculo, el vínculo más cercano entre la víctima y el agresor. A modo de ejemplo, padres e hijos, esposos, convivientes, etc. También pueden ser parientes lejanos, como primos, tíos y sobrinos, pero aquí hay una condición, que tienen que vivir
juntos en el mismo domicilio. A su vez tiene que también concurrir la circunstancia objetiva, que son 5 ítems y que la podemos reducir, digamos, o someramente enunciar en que si el hecho se cometió con armas, el tipo de delito también que se haya cometido, como es homicidios, lesiones graves, gravísimas, etc. También cuando el autor haya sido internado por cuestiones, por problemas psiquiátricos o para el tratamiento de adicciones. Cuando también haya múltiples hechos por parte de la misma persona, del agresor, y siendo la misma víctima en al menos 3 hechos anteriores al hecho que ahora se les estaría atribuyendo. Entonces, cuando convergen estas dos circunstancias, es que va a entender la unidad judicial de violencia familiar y también las fiscalías de violencia familiar. Ello en la práctica también no es tan así, porque las unidades judiciales, como hemos dicho, que se puede denunciar en cualquier fiscalía, en cualquier en cualquier unidad judicial. Entonces, por más que no concurran estas circunstancias, la unidad judicial de violencia familiar también toma los casos que corresponderían a las unidades judiciales de número, y sin perjuicio después que nos giren las actuaciones a las unidades judiciales de número. E igualmente las unidades judiciales de número también pueden tomar hechos graves de violencia familiar o que estén incluidos en esta instrucción de la Fiscalía General, pero que puede también ser o girada a la unidad judicial de violencia familiar, o si el secretario y los fiscales de violencia familiar estiman que puede seguir continuando la unidad judicial de número en la investigación de este hecho. También, para ir terminando, otros modos de garantizar las garantías constitucionales, que ya hemos visto: el derecho de defensa de las víctimas, es poner en conocimiento de ellas que a constituirse en querellante particular y actor civil. También hemos, con la incorporación en las unidades judiciales de número, en algunas unidades judiciales de número, se han incorporado trabajadoras licenciadas en trabajo social, que son las orientadoras judiciales, y con ellas se está trabajando en posibles soluciones para la víctima, que si bien no son netamente de derecho penal, sino que se han podido fusionar también con lo propio de la profesión de trabajo social. Esto es así, por ejemplo, que se ha obtenido fundamentalmente en épocas de pandemia, por ejemplo, ayudas económicas para las víctimas que se han solicitado al Ministerio de Desarrollo Social. Por ejemplo, cuando a una señora que fue víctima de un hecho delictivo por parte de su nieto, le quemó toda la casa, la señora se quedó sin nada. Entonces, a través de las trabajadoras sociales logramos que el Ministerio de Desarrollo Social pudiera proveerle de algunos elementos como colchones, ayuda económica, etc. O también, por ejemplo, se ha podido proveer a las víctimas, sobre todo cuando se ejerce violencia económica, que puedan acceder a cursos gratuitos que se hacen en distintas organizaciones de los barrios para
para que puedan concurrir y que tienen salida laboral. Párrafo aparte, y ya para finalizar totalmente, merece dar a conocer las denuncias telefónicas a través del 0800, que fue una herramienta muy útil durante la pandemia, por cuanto las denuncias no se podían hacer en forma presencial, y fue una herramienta, y es en la actualidad, todavía siguen, una herramienta primordial para el acceso de la justicia por parte de las víctimas, por cuanto poder poner en conocimiento a las unidades judiciales de lo que de haber sido víctimas de un hecho delictivo de violencia familiar. Así el ayudante fiscal pudo también adoptarse medidas medidas cautelares o de tutela efectiva de la víctima, y también poder investigar estos hechos para dar base a la acusación o al sobreseimiento del imputado. Bueno, muchas gracias a todos por su atención.